¿Cuántas transacciones por segundo puede manejar la red de Solana y por qué los grandes millonarios cripto la consideran la nueva joya del mercado? Pues yo no sabía nada sobre Solana hasta que decidí investigar este protocolo para entender por qué estaba generando tanto interés entre los grandes inversionistas cripto. Quería descubrir la gran oportunidad de inversión. Venga, les cuento lo que aprendí y descubrí. Primero que todo, me llamó la atención su rápido ascenso en el ranking de CoinMarketCap, especialmente porque he seguido a XRP durante mucho tiempo, como ya todos lo saben. De repente, vi cómo Solana crecía y superaba la capitalización de mercado de XRP, desplazándola del top 5. Hoy en día, casi duplica su valor con una capitalización de 67 mil millones de dólares y se encamina a alcanzar el valor y poder de Ethereum. Vean, les muestro la página de CoinMarketCap para que entiendan a qué voy con este comentario. Vemos a Solana con 66.800 millones de dólares y con XRP en 33.400, doble del valor de XRP o Ripple, como lo quieran llamar, y muy cerca de llegar y alcanzar a BNB. Miren, Solana fue fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un ex ingeniero de Dropbox y Qualcomm. Su experiencia le permitió desarrollar la prueba de historial, una innovación que ha beneficiado enormemente a Solana en su búsqueda por ser un Ethereum killer. El nombre de Solana viene de la playa de Solana Beach, donde quedaba localizado Qualcomm. Y la historia de Solana persiguiendo Ethereum me recordó cuando visité la fábrica de BMW en Múnich. Los carros alemanes han liderado el mercado de lujo durante décadas, creando máquinas de última generación, cuando Ethereum, al igual que BMW, es una red poderosa con presencia global y un producto fuerte que ha crecido y se ha extendido con más protocolos y marcas dentro de su ecosistema. Pero, al igual que lo que está pasando con Solana, apareció Tesla, y Tesla fue liderado por Elon Musk, lanzando vehículos lujosos y eléctricos. Nadie se imaginó que una empresa norteamericana podría superar a los alemanes. Tesla creció rápidamente y superó a sus competidores directos, convirtiéndose en un disruptor del mundo automotriz. Hoy en día muchos compradores prefieren un Tesla modelo S sobre un BMW X5. Y fíjense el valor de mercado que tenemos acá en la página, donde se ve el movimiento del valor de mercado de Tesla frente a BMW o a Mercedes. La misma disrupción está creando Solana. ¿Por qué lo creo? Porque Solana es un protocolo de código abierto diseñado para tener un alcance global escalable, usando eficiencia energética, siendo increíblemente veloz y extremadamente económico. Solana es un blockchain de smart contracts o contratos inteligentes que verifica las transacciones con Proof of Stake y el Proof of History o prueba de historial. Este sistema incluye información temporal dentro de la cadena de bloques y que esto no existe en ningún otro blockchain, como podemos ver que no existe ni en Ethereum, ni en XRP, ni en Bitcoin. Ellos manejan este tema del manejo de timestamp que tan buenos resultados le genera, permitiendo procesar más de 65.000 transacciones por segundo. En comparación, Bitcoin procesa entre 5 y 12 transacciones por segundo y Ethereum entre 12 y 20. La diferencia es enorme gracias al algoritmo de Byzantine Fault Tolerance, que mantiene la red segura y evita la congestión. Otra gran ventaja de Solana es que al procesar un alto número de transacciones, los costos se reducen a menos de 10 centavos por transferencia. Actualmente se paga un promedio de 0,00064 Solanas por transacción. Esto es equivalente a unos 9 centavos aproximadamente, beneficiando a todos los usuarios de la red. Estos bajos costos han atraído a varios proyectos para que inicien operaciones. Tal es el caso de Render, que se trasladó desde Ethereum a Solana. Solana es un protocolo descentralizado, a diferencia de una red centralizada donde todos los nodos dependen de un único servidor central. En una red descentralizada como Solana, cualquiera puede tener un nodo y ser validador. Actualmente hay 1.512 validadores que contribuyen a hacer de Solana la red blockchain más resistente a la censura y de mayor rendimiento del mundo. Solo piénsenlo, una bicicleta, una rueda de bicicleta, pues es centralizada porque depende del eje. Si se rompe un eje, o el eje se daña, o uno de las líneas que llegan al eje se daña, hay problemas y se daña la rueda, deja de funcionar.
Mientras tanto, una red descentralizada, como es el caso de Solana, como es el caso de todas las blockchains, funcionan muy bien porque no dependen de uno solo, no dependen de un eje central, sino de muchos validadores alrededor del mundo. Un dato clave es que Solana usa el software de Rust para programar su red, mientras que otros usan Solidity. Para los desarrolladores que solo conocen de Solidity, Solana hoy en día ofrece herramientas educativas para mantenerse actualizados. Figuras como Sam Bankman-Fried, pues todos lo conocen, el ex CEO de FTX, veían un gran potencial en Solana. Aunque Bankman-Fried haya tomado un camino equivocado, inicialmente hizo muchísimo bien a Solana. Muchos ven a Solana como la red de los memes, pero tiene mucho más que ofrecer. Aunque no soy fanático de las memes, reconozco que han ganado un movimiento muy fuerte en el mercado. Las memes son como el fútbol. Así uno no sea hincha de Messi, Bellingham o Mbappé, siempre es bacano verlos jugar, así sea para criticarlos. Y en ese caso lo que hay que hacer es apostarle a esas memes como cuando uno va al casino con 100.000 pesos o $20. Uno apuesta a ver qué pasa, sin que le duela a uno perderlos. Y hasta de pronto sale uno con el jackpot para invitar a la señora al restaurante de moda. Muchos están felices apostándole a las memes, que se han convertido en la gran tendencia de la temporada. Hay unas con un potencial increíble como las del perrito con sombrero, Dog with Hat, que vale hoy en día más de $1.300 millones, o Bomb, que la alcanza. También está Bomb, está Popcat, Cat in a Dog's World o Punky. Incluso MAGA Trump, que ha pompeado súper fuerte luego del intento de asesinato del presidente Trump. Cuando entramos a ver la página de Solana Projects, encontramos proyectos como Render, Jupiter, Meteora, Radium, Serum, Wormhole, Soulfound, muchos otros. Radium es el DEX más reconocido con un TVL de $900 millones y la verdad es súper bueno. Vean y miremos el detalle de todas estas cripto. Acá podemos ver en Solana Projects todos los proyectos que están involucrados dentro de Solana. $9.318 millones tiene el TVL de todos los proyectos en DeFi. Acá se ve el movimiento, se ve cuál es el top 10 con Radium de primero, Soulfarm de segundo, Solana todo el staking que se hace del token de todo Solana, está Orca, Serum. También lo podemos ver acá, que son 405 proyectos. Vemos a Render, que ustedes saben que a mí me gusta personalmente. Vemos también todos los proyectos DeFi, están aquí y se puede ver también información como es el caso de lo que se puede ver en DeFi Llama. En DeFi Llama podemos irnos a ver el total de proyectos DeFi suma 85 mil millones, y si vamos a ver el detalle de Solana, acá me marca que son 4.9 billones. Y vemos que el TVL de noviembre del 2021 está todavía por encima de lo que se ve aquí en DeFi Llama del valor que tenemos hoy en día de 4.9. O sea, tenemos mucho por subir. Acá les dejo esta información que creo que es súper válida. También tenemos una cantidad de datos y de información interesante de la página de Solana, que pues acá se pueden ver, solana.com, ahí pueden entrar a encontrar toda la información de Solana, que creo que es súper relevante para que ustedes entiendan paso a paso todo lo que yo terminé aprendiendo en este proceso. Para interactuar con Solana y un DEX como Radium, se necesita una billetera como Phantom o dispositivos como Ledger Live, Tangent o OneKey, disponibles en las tiendas de Google Chrome o de Edge. Estas billeteras frías también las pueden comprar, acá les dejo un par de links. Hablemos de cifras. El máximo precio del token de Solana fue de $259.90. Eso fue el 6 de noviembre del 2021 y hoy vale $143.44. Pero en esa época no había tantos tokens circulando, así que el máximo real de capitalización de mercado se dio el 18 de marzo del 2024 con un valor de $93.000 millones cuando el token subió hasta los $210. Es clave tener estas cifras en mente para proyectar hasta dónde puede llegar en el futuro. Hoy hay 582.729.467 tokens disponibles creados y 466 millones circulando. 466, 471, 417. Solana no tiene un máximo monto circulante de tokens, sino que se van generando con el sistema de pago a los validadores. Pueden ver la cantidad disponible en este link que les dejo en la descripción del video. Y ahí también se ven datos de las transacciones en esta página de Dirn,
Creo que puede sobrepasar una capitalización de 150.000 millones de dólares, lo que en este momento llevaría a Solana a un valor de 257.7. Puede crecer a ese valor y mucho más porque tiene grandes proyecciones por delante, sobre todo cuando se empieza a hablar de los posibles ETFs en los Estados Unidos luego del lanzamiento en la bolsa de Brasil del ETF que aprobaron el pasado 7 de agosto. Pero no todo es color de rosa. Solana ha tenido fallas que los han metido en problemas, pero igual que las baterías de Tesla, han logrado solventarlas. Cada día van solucionando y mejorando cada parte del protocolo. Según el reporte de Dune, hoy el 33% de las transacciones fallan, lo cual no es nada bueno. Otro dato que personalmente no me gusta es que Sol es un token inflacionario. El crecimiento inflacionario de largo plazo es de 1.5%. Eso no es como Bitcoin, que es una cantidad estable, sino que va creciendo a través del tiempo y hace parte de su agenda inflacionaria que comprende la tasa inicial de inflación, de desinflación y del crecimiento inflacionario de largo plazo. Todo hace parte de un proceso organizado de crecimiento, pero no contiene un suministro finito de tokens. Un tema positivo para los holders es que pueden hacer staking, de la misma manera que se puede hacer en Ethereum, que en ese momento genera un 10% anual de recompensa. Además de sus avances con la red, Solana ha creado un teléfono móvil aprovechando la experiencia de su fundador. El Saga Phone es un teléfono Android desarrollado por Solana Mobile en colaboración con Osoma. Este dispositivo está diseñado específicamente para integrarse con la blockchain de Solana, facilitando las transacciones en Web3 y la gestión de activos digitales como tokens y NFTs. El Saga Phone está disponible para pedidos en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. El precio de lanzamiento es de aproximadamente $1.000, con un depósito reembolsable de $100 para las primeras órdenes o las preórdenes. Aunque en este momento está agotado, Solana es una gran competencia para XRP que busca ser la Ethereum Killer. Pero ¿realmente uno podría armar un portafolio con estas monedas pensando en el retiro? Cuando hemos visto estas volatilidades en los mercados y la deuda que no para de crecer en los Estados Unidos, la cual es mayor a los 35 trillones de dólares, lo único que queda claro es que uno debe pensar en protegerse. Suena lejos en el tiempo ese momento de la pensión, pero todos nos vamos a retirar. Y entre más rápido mejor. Sería muy rico poder dedicar el tiempo a jugar golf, viajar o descansar con un martini al lado de una piscina leyendo un libro bien divertido. Hice un análisis de lo que deberíamos hacer pensando en un retiro temprano, incluso en un retiro ante tanta incertidumbre en el país. Este video les dará una idea de lo que yo estoy armando para mi futuro. ¿Ustedes ya están listos para ese momento? Los invito a ver ese video y ojalá lo disfruten y recuerden regalarme un like y comentar sobre Solana. Chaito, nos vemos en la próxima.